Seguimos aquí en el Coffee Break, aquí en la República Argentina, 11 de la mañana, 32 minutos, 6 horas más en el Estado de Israel. Hacia allí vamos para encontrarnos con Alex Rudnicki. ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, y Canay, ¿qué tal? buenas tardes para vos. Sí. La verdad que estamos justo antes de empezar el Shabbat, ya. Sí, bueno, nosotros todavía tenemos un ratito más por aquí. La vez pasada, cuando estuvimos charlando y en medio de la Ujú, guerra, habías dejado traslucir un hecho que es familiar, personal, ujú. íntimo, que tenía que ver con que tu hijo había tomado la decisión de trabajar en una empresa fuera de Israel y lo que eso te afectaba especialmente porque vos pensabas que ese lugar, Israel, era el lugar en el que él debía desarrollarse para que Israel se siguiera desarrollando. Quería que en la columna de hoy me contaras estos dos aspectos que de alguna manera conviven, el personal, el familiar, lo que te Ujú. significa como papá, pero también qué ves vos de la juventud hoy, cómo de alguna manera la guerra o la inseguridad o las crisis económicas que lo mismo la guerra o la inseguridad traen, de alguna manera influyen para que muchos jóvenes hoy estén pensando en irse de Israel. Mira, es verdad, mi hijo se fue ayer de Israel, pasó a España, a Barcelona, a trabajar en una empresa israelí. La empresa no quiere estar acá. Entonces, es una empresa en este momento de varios israelíes que empezaron la empresa ya en España. Ya no hicieron nada acá en Israel. Todos locales, todos estuvieron juntos en el ejército, en diferentes partes del ejército, pero todos se conocen más o menos de ahí. Y de vez en cuando se llevan gente de acá. Eh, Israel en este momento está cambiando ya, digamos, desde el principio del 23, Israel está cambiando. Y está cambiando bastante y, en mi opinión, no a lo mejor. No está mejorando, sino que está empeorando. Todo lo que se estuvo hablando en su momento del cambio legal que se está haciendo, gubernamental, que se está tratando de hacer acá, de bajar el poder de los juzgados acá, y todo eso está cambiando mucho lo que pasa en Israel. Yo trabajo bastante como mentor, coach en diferentes negocios acá en Israel. Y una de las cosas que estuve viendo cuando hice el curso de coach es que son gente todo más o menos de mi edad, con mis estudios o algo similar, pero ninguno tiene todos los hijos en Israel. A todos se le fue por lo menos un hijo que ya no vive acá. Y la verdad que todo empezó en enero del 23. Creo que desde entonces el número que se está mencionando es que hubo lo que se llamaría entonces una inequidad. En total, digamos, la cantidad de gente que llega a Israel es mucho más bajo de lo que sale en este momento de Israel. Se está hablando de una diferencia entre 20 y 30 mil personas, que es un número enorme acá en Israel. Si lo tratás de ver, es un 0,3% de la población total del país. Pero este no es el problema mayor, porque el problema mayor acá es que si en total hay alrededor de 400.000 personas que están trabajando en alta tecnología, eh, que sería, digamos, un 5 o 8% de la gente que trabaja acá en Israel, de ahí es de donde se está yendo la gente. Y cuando digamos que la capacidad no, cerebral sería, o digamos de educación, gente que está bien educada acá, se va, lo que queda acá en Israel no es nada. Al final de cuentas lo que mantiene a Israel es el high-tech. Hoy en día creo que este 10% de la gente en Israel paga creo que 40% de los impuestos, y entre un 50 y 60% de los exportación de Israel. Y si eso desaparece, el país va a desaparecer. No va a tener manera de seguir teniendo digamos, el adelante tecnológico para poder seguir sobreviviendo en una zona como Israel. Ahora, Eh, la pregunta que me surge es, y por ahí vos lo pudiste hablar con tu hijo en primera persona, Ujú. ¿qué, qué los impulsa a irse? Porque las condiciones para desarrollarse en Israel están, pero ¿qué aspecto de la vida que no tienen en Israel buscan afuera? Ujú. Mira, primero de todo, la oportunidad para seguir creyendo acá en Israel está bajando. No es lo mismo que era antes. Hoy en día encontrar, digamos, inversiones para nuevas empresas se está poniendo cada vez más difícil. Y eso empezó en el 20, a principios del 23.
Desde entonces estuvo bajando mucho la cantidad de inversiones que hubo en este país, y sigue bajando, no es que queda alto como era al principio, y cada vez hay menos, hay de vez en cuando sube un poco, baja un poco, pero en general también, después del 7 de octubre, otra vez bajó todo casi cero, hace un par de semanas, otra vez bajó completamente cuando empezó la guerra con Irán. Son, digamos, un tipo de olas, pero en este momento siempre va para abajo. No vuelve a subir, digamos, a la capacidad que tenía antes, sino que está mucho más bajo que antes. Ahora, cuando uno ve lo que está pasando en este país, dónde va el dinero, digamos, el budget, el presupuesto gubernamental, a dónde va, chicos como mi hijo, sus amigos, no ven el potencial futuro acá en Israel, porque al final de cuentas, si todo el dinero, gran parte, digamos, del presupuesto local, va a gente que no produce nada, que no trabaja, que no va al ejército, ¿para qué ellos se van a sacrificar? Si al final de cuentas el país no les da nada de vuelta, ellos no ven ninguna razón para sacrificarse en este momento. Y eso es lo que están buscando. Están buscando un tipo más, digamos, de paz al nivel diario. Entonces no hay que estar en guerra, o no hay que hacer servicio de reserva, no hay que seguir pagando impuestos que son increíblemente altos acá en este país. Si digamos a lo que él tenía que pagar acá sería alrededor entre un 50 y un 60% del salario como impuesto, en otros países del mundo está pagando entre un 20 y 25. Y también eso es una diferencia mayor. Y si querés hacer y crecer en alguna manera, tenés que ahorrar. Y para eso hoy en día es casi imposible acá en Israel. Comprarse un departamento acá en Tel Aviv es algo que ya nadie ya sabe cómo se puede hacer. Digamos, un departamento de 2 habitaciones debe estar por más de $1.000.000 acá. No son precios que digamos, un pibe de 20 años, 25 años lo puede darse el gusto de comprarlo. Y digamos, en otros países del mundo te cuesta un tercio, Pues una es que cuarta estaba parte. recordando que mucho antes de las protestas por la reforma judicial, mucho antes del 7 de octubre, mucho antes de la guerra con Irán, hubo un episodio que se fue diluyendo en el tiempo porque siempre los problemas siguen, pero me Ujú. acuerdo los acampes en Tel Aviv por el tema de la vivienda. Eran jóvenes que Uh, realmente tuvieron acampes, la avenida creo que es Rothschild o alguna de en ellas, Rothschild era. y acampaban con carpas mucho tiempo y el gran problema y el gran desafío para los jóvenes era ¿y cómo hago para hacerme de un lugar para vivir? Los precios para comprar muy altos y para alquilar también. Ujú. Mira, los precios siguen subiendo. Desde entonces, en ese momento, el que empezó a estudiar a cómo resolver el problema fue otro argentino, Trachtenberg. Ujú. El doctor Trachtenberg estudió, creo, si no me equivoco, en Córdoba, economía Sí, en hace Córdoba poquito estudió. salió al aire con nosotros aquí, sí, sí. Ok, así que lo conoces bien. Ujú. Él fue el que empezó a tratar de resolver el problema, no se resolvió, los precios siguen subiendo acá. Hoy en día creo que se está hablando, no me acuerdo si son entre 100 y 150 salarios medios para comprar una habitación, y ni siquiera en Tel Aviv, porque en Tel Aviv ya está imposible, en la zona centro en Israel está casi imposible ya comprar algo. Entonces, mira, la gente pasa porque siempre hay algo nuevo en Israel, ¿sabes? La noticia acá nunca para. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo más difícil, algo peor, algo que sigue surgiendo y cambiándolo, digamos, la importancia de lo que se estaba hablando una semana atrás. Si no me equivoco, lo que estuviste hablando en ese momento fue en el 2011, pero puede ser que me equivoco con un par de años. Pero las cosas acá siguen y también eso es lo que ellos ven. Si nosotros podemos ir, digamos, viajar al exterior y sacar, digamos, ir a vacaciones hoy en día, digamos, a Europa es más barato que ir de vacaciones a Isla, digamos, por 7 días, incluyendo el precio del pasaje y todos los costos además. Es más barato hoy en día viajar, y yo no estoy hablando, digamos, de viajar a Grecia cerca, pero también viajar a Italia, a España, Portugal, Francia, es mucho más barato que ir a Eilat. Bueno, es la razón por Entonces, la que ¿para qué ir empieza a la Eilat? guerra y 150.000 israelíes estaban afuera. Siguen Y estando. Te siguen puedo decir que estando. tengo tres primas que todavía no volvieron, no alcanzaron a volver. Dos en Chipre y una en este momento está en Suiza. Ujú. Así que sí, todos nos quedamos afuera. Ahora, si querés viajar, los precios siguen subiendo porque no hay vuelos ahora. Entonces, Eh, hasta encontrar antes de que terminemos esta columna, vos decías que de alguna manera, no, que asesorás empresas o asesorás Ujú. comercios.
Suponete Ujú, que te sonara el teléfono ahora cuando cortamos antes de Shabbat y te llaman alguien del gobierno y te dijera, ok, estuve escuchando la columna en Radio High, ¿tenés alguna idea de qué podemos hacer para que estos pibes, estas chicas que se forman con mucho esfuerzo en Israel, porque ujú. en Israel la universidad no es gratuita, mucho esfuerzo propio y de los padres, y ¿no? ¿Cómo hacer para retenerlos? Porque es algo que en la Argentina conocemos mucho. Acá lo llamamos fuga de cerebros, ¿no? La cantidad de chicos formados en Igual que acá. universidades argentinas. Claro, lo que pasa es que en la Argentina a veces la fuga de Ujú, cerebros queda al cuerpo acá. Ese es otro tema. ujú, O sea, solo los cerebros se nos han escapado en muchos casos. ujú. Pero no, digo, tiene que haber, o si tuvieras vos que darles uno, dos, cinco puntos que dijeras, mira, yo empezaría por aquí a tratar de solucionar este problema. Mira, primero de todo sería pasar, digamos, que el presupuesto se divide a la gente que ayuda al país o hace crecer el país. Eso sería lo primero de todo. No es la verdad es tirarle algo en cara diciendo, mira, ustedes ayudan, mantienen el país, pero no van a recibir nada. Eso es el primero de todo, porque entonces se ven que el país sale en este momento justo contra ellos y no a favor de ellos. Eso sería lo primero de todo. Ayuda al que sale del ejército. No tiene por qué ser alguien que ya estudió en la universidad o algo, pero que se lo ayuden. Vos estuviste hablando del coste de la universidad. Al final de cuentas, el coste de la universidad en Israel no es alto. Es alto en comparación a Buenos Aires, a Argentina, perdón. Pero no es alto si lo comparas a los Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero también a Europa. $3.000 al año, digamos, la gran 90% de la gente lo puede pagar si quiere, pero no todos lo ven tan importante, eso primero. Y segundo, sí, si pueden ayudar, por favor. Hoy en día no tienen donde. En su momento había, digamos, los dormitorios universitarios. Hoy en día no alcanzan para nada porque no hay suficientes. Eso es donde está. Los costos altos son ahí. Que se les ayude, por ejemplo, a no tener que trabajar cuando están estudiando. Que puedan, que los ayuden a comprar algo. No tiene por qué ser ni en Tel Aviv, ni en Ramat Gan, ni en Givatán, puede ser un poco más lejos. Pero que los ayuden a comprar un departamento para que se puedan quedar acá. Si no tienen dónde vivir, ¿qué les importa vivir acá, en España, en Argentina, donde sea? Antes se iba por, digamos, los 6 meses después del ejército y se volvía después a Israel. Hoy en día lo siguen haciendo, vuelven acá, estudian acá y se van. Estamos hablando hoy en día, por ejemplo, de médicos, que hay una falta acá de médicos que es enorme. Terminan de estudiar acá porque es más barato que estudiar en los Estados Unidos o en Europa, pero se van después. Porque otra vez tienen todos los problemas, los sueldos de los médicos que recién empiezan es muy baja. Digamos, está bien cerca del sueldo mínimo en Israel. Ya sé que a comparación a otros países del mundo es alto, está alrededor de 1.300, $1.500 al mes. Pero acá con $1.500 al mes no puedes vivir. Un alquiler en Tel Aviv, un departamento de una habitación donde está viviendo mi hijo, tiene que estar costando alrededor de $1.500 al mes. Entonces, si eso es lo que ganas, no puedes vivir con eso. Con la misma cantidad necesitas algo más. Y eso sería yo iría más a la ayuda a estos chicos. Yo ya me arreglé, yo ya no me voy a ir de acá. Solo si los dos se van si mis hijos los dos se van al mismo lugar, puede ser que yo también me vaya. Pero hasta entonces yo me voy a quedar por acá. Eh, y sí, si habría alguna manera de poder ayudarlos para que ellos se queden acá, yo haría lo que haga falta. A mí no me importa lo que es. Bueno, yo creo que para que Israel siga sobreviviendo, estos chicos se tienen que quedar acá. Y en el momento que se van, los perdemos. Y si estamos hablando en 2 generaciones en adelante y en Argentina se lo ve todavía mucho más que acá. La parte de asimilación y el perdido, digamos, del judaísmo es mucho más alto cuando uno está fuera del país. Si ellos ya, si no vuelven, la próxima generación ya no va a ser judía. No le interesará el judaísmo, digamos, no, que no sería judío. Y los problemas siguen creciendo de tal manera. Así que sí, cualquier cosa que se les pueda ayudar. Y en este momento, sobre todo, yo creo que el primer problema que ellos ven es la parte financiera, a dónde el gobierno va poniendo su presupuesto, porque vos ves a dónde piensa ir el gobierno según dónde pone el dinero. Y en el momento que va en contra, o no en contra, pero seguro que no a favor de estos chicos, no ven razón para sacrificarse. Y ese es el problema mayor hoy en día, que no ven la necesidad de sacrificarse. Lo estás viendo, por lo que se dice, la verdad que yo no lo sé, que hoy en día cuando llaman a gente a reserva ya no llega, o no llegan tantos como llegaban al principio. O sea, al principio era
pedían un 100% de personas, llegaban 115 y 120% de la gente que se le pedía. No, venían gente que como voluntario. Hoy en día están hablando de un 50-70%. Bueno, de hecho, tu hijo o cualquiera de estos chicos y chicas que van al exterior, cuando los llamen, Ujú. dirán, no estoy. Están trabajando No, fuera. a ellos ya no los van a llamar, Por porque eso al digo, o momento que sea, el gobierno ya sabe es que no un está. faltante, ya es un faltante en el número. Ujú. Si te parece, para la semana que viene, y a menos que pase algo, porque en Israel puede pasar cualquier cosa en 10 minutos, igual que en la Argentina, pero digo, podemos hablar un poquitito de esta situación de la guerra, pero especialmente no desde lo militar, sino desde algo que vos estás planteando sin darle nombres todavía, que tiene que ver con la composición del gobierno de Israel y hacia dónde va, cuándo terminará Ujú. Gaza, qué pasará con la coalición, qué pasa con los juicios con el primer ministro. Lo digo Seguro. porque esos son los lugares, vos no Ujú. lo quisiste decir, lo digo yo. Cuando vos decías el dinero está yendo a alguien que no produce o que no aporta, estabas hablando de muchos Ujú. muchachos ultraortodoxos que reciben subvenciones, pero a la hora de servir en el ejército dicen que prefieren morir, que eso es lo que más me Sí. impacta. No es que no quieren ir, dicen prefiero Ujú. morir antes. Hay veces que yo con Ujú. crueldad digo, bueno, si ellos lo prefieren, en todo caso, démosles el gusto. Pero no es cuestión. Y no, claro, porque si preferís morirte porque sí, Ujú. morite defendiendo a tu país. O sea, si vas a arriesgar. Ellos no ven a Israel como su país. Bueno, Esa es ahí la gran está. diferencia. Lo dejamos Ahí si te está, pero está parece. bien. Lo dejamos para la semana Lo que viene. dejamos para la próxima porque me parece que ese es el análisis. Esa es la otra guerra que tiene Israel hoy que resolver, que es su sistema de Ujú. gobierno, quién toma las decisiones. De repente tenés un ministro de seguridad que de seguridad no sabe nada. Y es un problema Ya para un país tuvimos como varios Israel. como ese. Claro, pero es un problema para Israel. Por ahí Ujú. si el ministro de seguridad no sabe nada en Luxemburgo, vaya y pase. Pero en Ujú. Israel Ese es más problemático, sí. y aparte de Israel es un país donde hay gente que sabe, porque podría ser Sí. que en Luxemburgo no haya gente que sabe. Pero bueno, son temas de coalición. ¿Qué Ujú. significan los dineros de coalición, los presupuestos coalición? ¿Qué pasará en un próximo gobierno? Porque aunque Netanyahu se vaya o no, el año que viene habrá elecciones y habrá que ver qué sucede. Son muchos temas. Vamos a tener muchos viernes para charlar. Te Está mando, bien, no te preocupes, yo estoy acá. te mando un abrazo grande a vos, a tu Un familia abrazo y tengan y Shabbat Shalom. hablamos. Shabbat shalom, Chau, Dani. chau. Alex Chao. Rudnicki, una incorporación. Nosotros, la verdad, nos damos cada lujo el día que nos cobren. ¿Sabes qué, no? Pero bueno, el punto es que tenemos a Alex como columnista los viernes y vamos a tratar de exprimir su experiencia en el mundo laboral y en el mundo social y el de la alta tecnología, que es en el que él se desenvuelve. Yo agradezco que no haya perdido el español, porque se fue de aquí cuando tenía 11 años. Y podría ser que uno deje de hablar, por suerte lo tenemos enterito en cuanto a idioma. 10 minutos para las 12 del mediodía, le ponemos música, estamos en el Coffee Break y estamos en Radio High esperando que el Shabbat